El 33, curiosamente, el proyecto elimina la palabra pernicioso. Ya en el proyecto ya no se habla de extranjero pernicioso. Sin embargo, la costumbre y el uso ha seguido hasta ahora. Pues vamos a excusar al extranjero pernicioso, ¿no? El proyecto desde entonces propuso la eliminación. Y también el 33 estableció del proyecto, que después pasó al artículo 27, la cláusula K, la obligación de los extranjeros de que cuando quisieran adquirir un bien raíz en el país tuvieran que renunciar a la protección de su Estado y someterse a las leyes nacionales. Pero curiosamente estaba en el 33. Con la inclusión del municipio, que es una de las pendientes que tenía Carranza y que ya había anunciado desde 1915-16, se establece la obligación pues, de inscribir las propiedades en el catastro municipal, y también se establecen de manera precisa los supuestos para la suspensión de derechos y prerrogativas de los ciudadanos. Ya no queda al arbitrio de la autoridad administrativa, sino que ya hay una propuesta de esta limitación. Con relación al territorio y al poder legislativo, se agrega el estado de Nayarit. Se define que los territorios federales serán Quintana Roo y Baja California, y se propone ampliar el territorio del Distrito Federal a expensas del territorio del Estado de México. Durante el Congreso hubieron varias sesiones, obviamente encabezadas por los diputados de los estados que se veían afectados, porque había varias propuestas de modificar los límites de distintos estados. Por ejemplo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis, digamos, fueron de los que más afectaciones posiblemente tuvieran. Entonces eso de alguna otra forma retrasó un poquito los trabajos en otros temas. Con relación a los diputados, se establecía el número de diputados de acuerdo a la población, al número de población y al último censo que se hubiese levantado, y que habría, en lugar de un diputado por cada 60.000 personas, pasaba a un diputado por cada 100.000 personas. Se establece de manera clara y precisa que la votación sería directa, que la duración del encargo era por 2 años y que los senadores por 4 años. Hay que recordar que hacia 1906 se amplía el periodo de 4 a 6 años. Este se mantiene durante el periodo de Madero, pero en el proyecto se propone reducir nuevamente a 4 años la duración de los senadores, renovándose por mitad cada 2 años. Se establece de manera precisa que la suspensión o el no pago de la dieta por faltas a trabajar de los legisladores, y se establece como periodo de sesiones del 1 de septiembre al 31 de diciembre. En fin, algo muy importante. El proyecto proponía que el nombramiento, renuncias y licencias de los ministros de la Corte y de los magistrados del Distrito Federal fuera facultad del Congreso. Con relación al Poder Ejecutivo, se elimina la figura del vicepresidente, que había sido eliminada en la ley 57, después se restituyó y ahora se vuelve a eliminar. Se garantiza que sea una votación directa y se agrega que para ser candidato debe ser hijo de padres mexicanos por nacimiento, con residencia mínima de 1 año, no ser ministro de culto, y no estar en servicio activo del ejército o ser secretario de Estado por lo menos 2 meses antes de la elección. Se reduce el periodo de 6 a 4 años y evidentemente se retoma la reforma de 1911 de Madero de prohibir la reelección. Y lo más importante, hay un nuevo sistema de suplencia. Se elimina ese de si falta el presidente, después el vicepresidente, y si no, el secretario que establezca la ley, que en su
en el caso de la usurpación de Huerta fue de Relaciones Exteriores, y se establece que será el Congreso, en la falta del presidente, quien designe presidente sustituto o provisional. Ya, será el Congreso quien se encargue de eso, para evitar que, pues evidentemente, lo que había pasado años antes. Se le otorga la facultad de nombrar al Procurador General de la República y se disminuye o se limita su responsabilidad del presidente nada más por delitos que constituyen traición a la patria o delitos graves del gobierno. Con relación al Poder Judicial, y siguiendo esta tónica que solo a través de una garantía efectiva de los derechos era como la sociedad mexicana iba a poder desarrollarse y evolucionar, se establece una serie de reformas. Por ejemplo, en la Corte se propone la reducción de 15 a 9 ministros, la duración del cargo de 6 a 4 años, pero su inamovilidad durante ese periodo. El Congreso General, como ya mencionamos, era el encargado de nombrar a los ministros de la Corte de acuerdo al proyecto. Se establece que el Ministerio Público perseguirá los delitos federales, el Ministerio Público Federal, y que el Procurador intervendrá personalmente en todos los negocios de la Federación y será el consejero jurídico del gobierno. Situación que permaneció hasta hace pocos años, que poco a poco ha ido cambiando la naturaleza de las facultades del Procurador. Se amplía y detalla la competencia de la Corte, y el 107 tiene una reforma muy importante en donde se detallan muchos de los requisitos y procedimientos del juicio de amparo. El anterior artículo 112 era muy limitado y lo demás lo dejaba tanto a la ley orgánica del Poder Judicial como a la ley normal. En el proyecto de Constitución se amplía de manera importante la figura para llevarla a cabo al rango constitucional. Con relación a la responsabilidad de funcionarios públicos, se propuso en el proyecto la acción popular para denunciar ante la Cámara de Diputados delitos comunes u oficiales de altos funcionarios de la Federación. Esa fue la propuesta en el proyecto. Con relación a los estados, la reconstitución del municipio libre, la no reelección del gobernador y un periodo de 4 años, y el fortalecimiento del pacto federal. Y además hay un punto importante: se establece que el gobernador deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento. El artículo 121 va a establecer las bases para los conflictos, para alguna futura legislación, para que se puedan resolver los conflictos de competencia y de leyes entre leyes de los estados. Y finalmente, dentro de las prevenciones generales, el capítulo de prevenciones generales, el artículo 129 va a traer incorporada todas las leyes de reforma, y el 129 ya sabemos que pasó a ser el 130. Algo muy curioso que no traía el proyecto, que se discutió y que no hay razón de ser por la cual no fue incluido. No está incluido en el proyecto el principio de supremacía constitucional. Curiosamente no se incluye. Claro, en el texto final sí, pero es curioso que, pues, siendo los abogados los encargados del proyecto, pues no, y además que la Constitución del 57 tenía el principio, pues simplemente no se entiende qué fue lo que pasó. Esto a grandes rasgos son los puntos torales del proyecto que presentó Carranza. Como hemos platicado hace unos minutos, a lo largo de estos 2 meses que elaboraron los constituyentes, pues evidentemente se fue ampliando, se fue ajustando, y finalmente el 31 de diciembre pudieron concluir los trabajos con el texto
original de esta nueva Constitución, que aunque tenga nombre de reformas a la Constitución del 57, pues nos dio una nueva estructura que de alguna otra forma ha permitido cierta base en la sociedad mexicana. Y que a pesar de las más de 600 reformas que ha tenido a lo largo de estos casi 100 años, pues de alguna otra forma hay ciertos principios que no se han alterado y que han permanecido a lo largo de este primer. Eso sería lo que yo les quería comentar. Otra cuestión muy importante que pudimos identificar fue que el número real de constituyentes que tuvieron una participación, ya sea asistiendo, votando o discutiendo o participando, fueron 218. Hay una discusión si es entre 217 y 219. Desde nuestro punto de vista, la conclusión son 218 verificados. Y otro dato muy curioso, no sé si sabían ustedes que el hermano del Libertador Martín, cubano, fue constituyente en Querétaro. Se naturalizó y fue constituyente en nuestro Congreso del 16 al 17. Pues esto, a grandes rasgos, es lo que yo quería comentarles, difundirles, agradecer su presencia, su interés, y pues más allá de estos datos y estos principios, ver de dónde venimos. Muchas veces se pierde ese ambiente, esos antecedentes que son importantes para entender, y muchas veces contradicciones, lagunas, y como dicen, no hay mejor obra que la posible. Y si en el mismo Congreso los propios constitucionalistas se estaban peleando entre ellos para ver cuál de las posturas prevalecía, pues evidentemente tenemos una Constitución, una Constitución más o menos coherente, y que en algunos aspectos, pues, la verdad, solo fueron ajustes. En otros sí hubo una estructura fundamental y muy importante para el futuro de México en el siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues me parece que nos has dado un panorama más que interesante y provocador del interés del estudio de nuestra Constitución del 17 y de todo lo que implica el constituyente. No sé si tenemos alguna pregunta de público, estará ávido de conocer más detalles. Mira, ya tenemos una pregunta, hay una pregunta, dos preguntas. Doctor, quisiera nada más saber su opinión acerca de... Ha habido últimamente muchos comentarios de proyectos de acortar muchos artículos de la Constitución, para que sea de más fácil comprensión para la población. Creo que la democracia radica en el conocimiento también de los derechos, y no solamente de que se expresen en un texto que pueda ser muy poético. Quisiera saber su opinión. Conociendo la tuya, por lo que acabas de preguntar, y que me imagino que es por una Constitución mucho más reducida, el ideal sería ese: tener un marco constitucional de principios, de conceptos, siempre y cuando pues, tuviéramos un nivel en la sociedad educativo que nos permitiera conocer. Constituciones pequeñas o largas, de eso no depende que lo conozcan. La importancia es el nivel educativo que tenga la población. El nivel de, estoy de acuerdo contigo, de producción y conocimiento, pero que una constitución tenga 60, 70 o 300 artículos, pues todo dependerá de las condiciones sociales, culturales, políticas de cada sociedad, y algo que al final del día, pues, a esa sociedad mejor nos convence. Si de acuerdo a un consenso los mexicanos, entre más nos detallen en una constitución y así nos sentimos protegidos, seguros y con certeza, pues habrá. Si no, pues entonces sigamos otro camino.
Entonces, si tú me preguntas, pues mira, no es de número, no si es más largo, si es más largo o más corto. El chiste es, uno, que se cumpla, y dos, que la población, como bien dices, tenga conocimiento de la misma. Obviamente no un conocimiento técnico profundo, porque no todos van a ser constitucionalistas ni politólogos. Pero al final del día, incluso aunque no la conozcan, el chiste es que la autoridad la conozca. Gracias. Maestra. Sí, buenas tardes. Manuel, es un comentario y una pregunta. El comentario, es cierto, la cláusula Calvo, porque hice un trabajo sobre esto, estaba contenido en el artículo 33 constitucional y contenía todos los derechos y obligaciones de los extranjeros. Esta merma significó lo que considero un error, porque no se estableció la obligación de los extranjeros de pagar impuestos, que está en el texto original. Pero bueno, la pregunta me llamó la atención lo de la supremacía constitucional, que no está contenido en el proyecto. O sea que después, ¿cuándo se agregó en el 133? Durante los trabajos del Congreso. Pero en el texto del proyecto no encontramos, maestra, el artículo del 133. Habla sobre la inviolabilidad de la Constitución, las reformas, y hasta ahí llega. O sea, curiosamente el proyecto no hizo claro, el texto final, sí. ¿Y quién lo agregó? O sea, después en el Congreso... En el Congreso, en la primera comisión de Constitución, ya una vez que analiza el proyecto, que por cierto, me llama la atención porque ese es un postulado, incluso hay un trabajo de Emilio Rabasa en ese sentido, ¿sí? Toda la cuestión del principio de supremacía constitucional. La reforma de 32 al 133 constitucional era precisamente para salvar que en caso de conflicto entre un tratado y la Constitución primara la Constitución, ¿sí? Porque según esto, en forma equivocada, pensaba Rabasa que un tratado posterior podía derogar a la Constitución si no se establecía el principio de supremacía constitucional. Sí, pero se agregó, el proyecto entró al estudio de la primera comisión, y en la primera comisión fue donde se dan cuenta de que falta señalar que la Constitución es la norma máxima, ¿no? Entonces ya lo agregan y ya pasa a debate prácticamente sin mayor discusión. ¿Sí? Gracias. Sí. Ahora sí que ese es el anecdotario. Sí. Pues bueno, antes de nada, querido Manuel, muchas felicidades, me encantó tu plática. También felicito a la Secretaría de la Función Pública por organizar estos eventos. La pregunta que yo tengo es, a la luz de estas más de 600 reformas, ¿qué pasó con esa idea de reconstituir ese orden violado? Porque si vemos que ha habido 600 reformas, pues algo no hicieron bien, ¿no? Si la analizamos, por ejemplo, yo doy derecho comparado, a la luz de la Constitución norteamericana, que ha tenido 27 enmiendas, dicen mis alumnos que 10 de ellas se dieron de golpe, que es el Bill of Rights, pues ha tenido 17 modificaciones, o 18. Algo sucedió que esa Constitución o dejó de ver algo, o a poco cambiamos tanto en 100 años. ¿Qué sucedió con esa idea de reconstituir ese orden violado, o no lo entendieron bien los constituyentes? No sé si nos puedas platicar. Pues mira, yo creo que con base en el proyecto que se presentó, los que lo elaboraron junto con Carranza pensaron que con estas reformas era más que suficiente para desarrollar o establecer el marco jurídico y constitucional del país. Ojo, no hay que perder de vista que ellos traían la idea de que mucha de la legislación o del desarrollo fuera a nivel legislativo, secundario. Y por eso algunas cosas simplemente no entraron a mayor detalle. Desde el punto de vista, pues es mucho más
amplió mucho más que la Constitución del 57. Te repetiría lo que le dije al compañero. ¿Por qué hemos tenido 600 reformas? Pues yo creo que pues es una cuestión de mentalidad de la sociedad, ¿no? Del sistema político también, que siguiendo esto de la legitimación, yo me siento legitimado no nada más en una ley, no, si está la Constitución, entonces, perdón la expresión, ya machiné y ya la hice. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica parece ser tu caballería. Necesitas todo lo que es propiamente, incluso, pues, tú conoces muy bien la Constitución norteamericana, pues toda la organización del poder judicial, la básica es así, y todo se deja, incluso hasta las mismas facultades, pues ahorita se las fueron dando, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de mentalidad y de realidad, y de aceptarnos, o ya poner un alto a esta situación, ¿no? Sí, gracias. Manuel, muchas felicidades por tu conferencia y por tu cumpleaños. Qué buena manera de festejar este día. Una herramienta fundamental para la cooperación son las ideas compartidas. Por ejemplo, si no hubiera la idea compartida de dinero, no podría haber intercambio de bienes. O la idea, por ejemplo, de edad impediría la cooperación que ha dado muchas religiones. En este sentido, en este momento me parece que no hay una idea compartida de constitución actualmente. Es muy distinta la manera en que lo ve un político oportunista que intenta introducir a la Constitución como un botín político cierta reforma, que la idea que pueda tener un estudiante de Derecho o un miembro de la Suprema Corte. Entonces, al tener diferentes concepciones de la Constitución, se dificulta la cooperación. Entonces, desde tu perspectiva, desde ese estudio histórico que hiciste, este proyecto de Constitución, ¿había en ese momento una idea compartida de Constitución? ¿Había algo que pudiera unificar y hacer esta idea, esta Constitución, una herramienta de cooperación? ¿O había simplemente una especie de impulso ciego político, una voluntad ciega? Gracias. Sí, había no solo una idea, varias ideas compartidas. Uno, la principal era reconstituir el orden violado, claro, entre el movimiento constitucionalista, porque resulta que, si bien vieron todas estas propuestas y al final del día incorporaciones de demandas sociales, tanto del campo como laborales, curiosamente las facciones de la Convención, de los villistas y de los zapatistas no integraron Congreso Constituyente. Todos los diputados constituyentes fueron, obviamente, del lado constitucionalista. Claro, había dentro de este lado dos vertientes: los radicales, que atrás de ellos estaba Obregón, que los encabezaba Mújica, ¿no? Con ideas totalmente anticlericales. En muchos casos la negociación se tornaba difícil con ellos, y la moderada o renovadora, que era la de la gente adepta a Alcaraz, y un grupo de ciertos independientes. Sin embargo, aquí les voy a mencionar el nombre de un constituyente que tuvo que ver mucho, que no es muy famoso, que tuvo que ver con esta cuestión de conciliar y de llegar a una sola idea de la Constitución. Ese constituyente se llamó Pastor Roa. Ese constituyente, prácticamente, porque todos hemos oído de Jara, Medina, Mújica, ¿no? los más conocidos. Ese constituyente, aunque no integró comisiones, su trabajo fue mucho de conciliar los intereses. Y al final del día, a pesar de que las dos fracciones muchas veces en algunos asuntos estaban enfrentadas, su idea era que solo a través de un Congreso Constituyente y de una nueva Constitución
se iba a poder estabilizar el país y a darle respuesta a esas demandas sociales, tanto en el campo como en los trabajadores. Ese fue, digamos, el punto de unión, independientemente de los otros partes. Por ejemplo, no hubo discusión en cuanto al federalismo, en cuanto al municipio. Sí hubo discusión quién se quedaba, por ejemplo, con la administración de las prisiones. ¿Era la federación o eran los estados? La federación la quería, pero que los estados pagaran. Y obviamente, pues, las diputaciones locales dijeron, pues, ¿quieres todo? No, a ver. Si yo voy a pagar y yo voy a mantener las penitenciarias, pues entonces yo las administro. Pero salvo eso, las grandes discusiones al final del día radicaron en lo incorporamos o lo dejamos a una legislación civil. En el fondo nadie estaba peleado con que la jornada máxima era de 8 horas. Había consenso. Y en toda la serie de derechos laborales. El tema de recuperar los recursos naturales, ¿no? Los hidrocarburos a favor de la nación, todos lo compartían. Claro, muchos advertían, por ejemplo, en el tema de la educación. A ver, algunos decían, sí, yo me reconozco liberal, antiliberal, pero ojo con, hay una realidad de que la sociedad mexicana en el centro de los era mayoritariamente católica. Ojo, porque estas situaciones pueden generar y que al final del día desembocaron en un conflicto. Y ya lo veían. Sí, pero lo que es educación pública hay que reafirmar y confirmar las leyes de la bienestar moral. O sea, en términos generales sí había esa unidad y todo con el fin de realmente acabar con ese estado de incertidumbre que venía desde el 13 y ya darse un marco. Aunque ya sabemos que, por ejemplo, en la siguiente legislatura, en la legislatura que siguió el Congreso, muchos de los diputados que habían sido constituyentes propugnaban por derogar las reformas, cambiarlas y volver a hacer todo lo que estamos. Muchos de los que habían firmado y salen en la foto y verán ustedes, en la Constitución ya le tiraban no había pasado ni un año cuando ya estaba haciendo. Pues así somos los mexicanos, uno para adelante, dos para atrás. ¿No? O sea, también, mientras no reconozcamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser, también difícilmente vamos a corregir algunas cosas. Gracias, Santiago. Gracias por sus expresiones. Doctor, buenas tardes. Usted nos comentó que la corriente principal o predominante fue el darwinismo social y que sobre pretexto de dentro del ambiente, okay. Había varias corrientes. Una era el darwinismo social. Okay. Incluso, ojo, me voy a adelantar un poquito. Había incluso diputados que hablaban a favor de la eugenesia, del purismo de raza, o sea, cosas que después a nivel mundial tuvieron repercusión y sabemos dónde desembocaron, por ejemplo en Europa, que nos llevó, pues eran ideas que muchos compartían, ¿no? Ahora hay que recordar que muchos también eran médicos, ingenieros, y entonces, o sea, no todos eran abogados ni todos eran de la misma corriente. Sí. Usted nos comentó que sobre pretexto de este eudemonismo legal se legislaron en algunos ámbitos. Mi pregunta es, ¿en qué momento se vio menguado o desplazado este eudemonismo? No, darwinismo social. Sí. El darwinismo en el proyecto, y no en el proyecto, sino, bueno, sí, sobre todo en la iniciativa de prohibir el consumo de alcohol y de drogas y de buscar el establecimiento de un Consejo de Salubridad General que al final del día se estableció. ¿Por qué? Porque si tú partes de la base, no solo, insisto, del darwinismo social, sino del organicismo y de todas estas corrientes sociológicas que empezaron con Comte y del positivismo, si muchas asimilaban a la sociedad como un órgano vivo, pues para que la sociedad tenga paz y seguridad, ¿qué tienes que prever? Pues las enfermedades de ese órgano. ¿Y cómo? Pues a través de la higiene, la salubridad y del tratar de mantener, aunque se oiga duro, a veces cierta pureza de raza. Algunos llegaron hasta mencionar.
Y otros, por ejemplo, claro, hay que entender el concepto, el contexto, hace 100 años. Una sociedad machista, misógina, en donde la mujer era un lado. Aunque algunos, por ejemplo, Pallavicini, propugnaba por el voto de la mujer. ¿Qué digo? Al final del día no fue aceptado de manera expresa, porque todos pensaban, ya lo veremos más adelante, que el texto de la Constitución, el voto, incluía hombres y mujeres dentro del Congreso. Obviamente no todos los compartían, pero esa es la idea. No vamos a distinguir entre ciudadanos y ciudadanas. Cuando dice que todo mexicano tiene derecho para votar, dentro de la concepción de la mayoría estaban incluidas las mujeres. Pero vuelvo a lo mismo. Si no hay un producto que comparta la sociedad, pues por eso nos tardamos hasta los 50, pues para reconocer de manera expresa. Se reconoce el voto de la mujer. Pero es también por el ambiente de esas ideas sociológicas, políticas y culturales que vivían o que imperaban en la época. Doctor, buenas tardes. Me uno a las felicitaciones académicas y personales de este día. Y una pregunta muy sencilla. La Constitución de 57 contemplaba un mecanismo de reformas y el proyecto pretendía reformar esa Constitución de 57. Entonces, la comisión o el primer jefe constitucionalista, ¿cómo justifica, cómo legitima la modificación o la restauración de la Constitución de 57 mediante un procedimiento distinto del que contenía la propia Constitución? Señalando que en virtud de la usurpación de Huerta, todas las autoridades a partir de ese momento, esa supuesta formalidad era contraria a los principios y fines de la Constitución. Entonces, esas nuevas autoridades, aunque entre comillas formales, como se habían separado de la Constitución del 57, no había que justificar la reforma y por lo tanto convocar al Congreso Constituyente. Y eso se da, ojo, la convocatoria del Congreso Constituyente se da hasta septiembre de 1916. El Plan de Guadalupe no prevé que se convocara un Congreso Constituyente, las adiciones tampoco, pero son los impulsos que hace el ala radical, sobre todo Mujica, para que en las reformas de 16 le ordenen una Carranza. O convocas un Congreso Constituyente, o aquí se vuelve a armar un mito. Sobre todo porque ya se habían sofocado las rebeliones de Villa y de Zapata. Entonces, eso de reformas constitucionales formales, pues regresó al inicio de la plática. Realmente, lo que tuvimos pues, fue una nueva constitución. Porque como bien señalas, si no se siguió el procedimiento de reformas previsto en la ley 57, pues ¿cuáles reformas? Pero había que estar en esa medida de tratar de que vamos a reformar y que nuestro movimiento tiene base en el 57 y darle esa legitimidad. Gracias, doctor. Buenas tardes. Retomando lo último que acaba de decir de que nuestra Constitución tiene base en el 57, el Congreso Constituyente del 57 se llevó a cabo precisamente en Palacio Nacional y en la sala de ese Congreso se ve inmediatamente la influencia masónica que hubo al redactar la Constitución, porque está en esa misma sala el triángulo, el ojo y distintos símbolos masones que sin duda tuvieron fuerte. No es triángulo, es escuadra y compás. Perdón, sí, pero también el ojo dentro de... Bueno, ese. Sí. La pregunta entonces es, ¿qué tanta influencia masónica hubo en el Constituyente del 17? Si es que hubo algún... Sí, hubo varios diputados, o bastantes diputados que eran masones, pero al final del día se llegó a ese consenso, a esa idea primaria como motor de generar un nuevo texto constitucional. Sí hubo influencia,
Rojas, que fue el presidente y parte del proyecto, era masón. Entonces, sí hubo, pero no, yo creo que eso no fue un factor determinante para cómo quedó el texto al final. Ahora, esto tampoco es de resaltar tanto, porque desde la del 24 pues está influenciada por congresistas de filiación masónica. Muchísimas gracias por sus... Un comentario, si me permite, disculpe, doctor. Retomando una pregunta que ya se había hecho por acá sobre la Constitución americana y sus reformas en comparación con nuestra Constitución y sus reformas, me gustaría hacer un pequeño comentario nada más retomando esa pregunta. Primero que nada, pienso que es importante tener en cuenta una visión hegeliana en la que nos dice que la realidad social influye al ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico influye sobre la realidad. En ese sentido, es imposible que el ordenamiento jurídico se mantenga sin reformas. Ahora, es importante también considerar que en Estados Unidos se le da mayor preponderancia al Poder Judicial que al Poder Legislativo. Así que la Constitución americana, si bien ha tenido nada más de 7 enmiendas, ha ido evolucionando, ha ido siendo modificada a través de las sentencias judiciales. En cambio, en nuestro país le damos más preponderancia al Poder Legislativo que al Poder Judicial. Es por esto que tenemos ese gran número de reformas, por un lado. Por otro lado, sí siento que es un número exagerado de reformas, 600 y pico. Sin embargo, pienso que la mayoría son de corte político y es el nicho que hay entre los partidos para subir a la Constitución, los acuerdos a los que llegan, las normas que quieren que ya no sean modificadas. Sin embargo, no pienso que la sociedad mexicana, a lo largo de estos 100 años que lleva a cumplir la Constitución, haya cambiado mucho, porque si nos ponemos a analizar la Constitución, las decisiones políticas fundamentales que se tomaron en 1916, 1917, siguen prácticamente igual. Decisiones políticas fundamentales como forma de Estado, forma de gobierno, soberanía, régimen de representación política, derechos fundamentales, separación entre Iglesia y Estado. Esas decisiones políticas fundamentales siguen prácticamente intocadas. Ha cambiado un poco el régimen de representación política, ha cambiado un poco lo de los derechos fundamentales, pero básicamente seguimos igual. Entonces, es nada más el comentario que me quería hacer. Ahora sí. Muchísimas gracias por sus comentarios y preguntas, sin duda, todos muy interesantes. Esto nos deja ver que en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución sigue siendo una discusión vigente. Hay muchos temas que siguen sin actualidad. La Constitución ha tenido muchas modificaciones y seguirá teniendo modificaciones seguramente. Ahorita, pues a nosotros nos toca en la Ciudad de México un proceso de constituyente para la Constitución justo de la Ciudad de México. Muchas de estas discusiones que se tuvieron hace 100 años pues se siguen teniendo ahorita en otro contexto, pero seguimos en lo mismo. De manera que muchísimas gracias, doctor Munido, muchísimas gracias por su clara y brillante exposición. La Secretaría de la Función Pública refrenda su agradecimiento y comentarles que seguiremos con este ciclo de conferencias. El próximo está programado para el 15 de febrero. Les haremos llegar los detalles. Secretario, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes por